Gracia presenta. Quiero que ustedes vean la importancia del liderazgo en la iglesia, la importancia del liderazgo en la iglesia. En Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante, nosotros vemos a Pablo que está él en un viaje yendo hacia Jerusalén, y vemos nosotros que se está despidiendo los hermanos de las iglesias conforme va avanzando en su viaje, y vemos que él llama a los ancianos de las iglesias. En el versículo 28, miren ustedes lo que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y la palabra obispo es una palabra que se usa para pastores. Entonces hay tres palabras que son intercambiables, tienen un significado diferente, pero se pueden usar intercambiablemente para el pastor. En otras palabras, al pastor se le puede llamar anciano, se le puede llamar obispo o se le puede llamar pastor. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes lean la Escritura y encuentren la palabra ancianos, tienen que ver el contexto para ver si se está refiriendo a pastores. ¿Ok? En otras partes dice pastores y en otras partes dice obispos. En este caso, él les está llamando obispos a los pastores, y entonces los reúne para darles entonces un cargo, ¿verdad? Para encargarles, para encomendarles que hagan un trabajo. Ahora, es muy importante entonces los pastores, para que los pastores lleven el trabajo correcto en la iglesia, para que enseñen correctamente en la iglesia. Pero vamos a ver también que ese trabajo del liderazgo de pastores no tan solamente es para los pastores, sino que también son para líderes de la iglesia que no necesariamente son pastores, pero trabajan junto con el pastor. Y también nos vamos a dar cuenta que no tan solo es para los líderes, sino también es para toda la congregación, todos los hermanos, el cuidarnos, el cuidado mutuo espiritual de unos a otros. Entonces vamos a poner atención a lo que la Escritura nos dice, pero antes vamos a orar y vamos a pedir que sea el Espíritu Santo que nos dirija. Amén. Señor amado, gracias por tu preciosa palabra, y pedimos que en este momento, Señor, sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, iluminándonos nuestro entendimiento, tu palabra, que la podamos entender, recibir y transforme nuestras vidas para traer gloria a tu nombre. Gracias te damos por esta oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vemos nosotros aquí en Hechos capítulo 20, versículo 17 al 38, ustedes lo pueden leer después en su casa, no lo vamos a leer todo, solamente les estoy dando el contexto, les estoy diciendo que ahí Pablo, desde el versículo 25, les comienza entonces a hablar a los obispos, a los pastores, y les da un encomienda, un cargo de cómo tienen que cuidar a la iglesia. Y entonces les dice que ellos tienen que, en primer lugar, estar correctamente ante Dios, ser hombres que estén correctos espiritualmente ante Dios. En segundo lugar, les dice que pastoreen el rebaño, ¿sí? En tercer lugar, dicen que cuiden el rebaño. Dos cosas muy diferentes. Pastorear el rebaño significa alimentarlos, enseñarles la palabra de Dios, orar por ellos, cuidar su vida espiritual. Eso es pastorear. Pero también aquí en este pasaje les dice que cuiden del rebaño. ¿Y cuiden del rebaño de quién? Pues de los lobos rapaces que quieren comerse las ovejas. Entonces el pastor no tan solo tiene que alimentar las ovejas con buen alimento espiritual, sino que también tiene que estar alerta para cuidarlos de los ataques de los enemigos que quieren destruir a las ovejas. Y entonces Pablo le está haciendo ese encargo a ellos. Y después también les dice, en número 4, les dice que oren y que estudien la palabra de Dios, porque es solamente a través de la dependencia en Dios, en la oración. En otras palabras, si un pastor no ora, es un pastor simplemente que está en duda su llamado, porque cómo no va a estar en comunión con su Señor. Es la única manera que podemos nosotros estar fortalecidos, es estar en comunión con Dios a través de la oración
y tiene que ser una oración constante, diaria, buscando la presencia de Dios en la vida de uno. Y también el estudio de la palabra, porque si un pastor no estudia la palabra, pues ¿qué clase de alimento va a dar? Es por eso que desgraciadamente hay tanta mala enseñanza en tanta iglesia, en tantas congregaciones, porque los pastores no se hacen su trabajo de estudiar la palabra de Dios para alimentar bien a sus ovejas. Prefieren escuchar fábulas, prefieren escuchar mentiras, prefieren escuchar lo que está de moda, y entonces lo que predican, ¿qué es lo que predican? Lo que está de moda en las iglesias, pensando que eso es de Dios, pensando que eso es del Espíritu, pero que no tiene que ver nada con las palabras de Dios. Lejos están de lo que es la palabra de Dios. Entonces Él les dice, sean correctos ante Dios, pastoreen, alimenten bien al rebaño, cuídenlos de los ataques de los enemigos, estudien y oren para que entonces puedan hacer bien el trabajo que Dios les ha dado, les ha encomendado. Y en quinto lugar les dice, despójense de su propio interés. En otras palabras, no busquen su interés, no busquen lo que les conviene, no busquen el querer hacerse ricos del ministerio, no busquen el querer tener ganancias del ministerio como algo de que sea su llamado principal a hacer, porque eso es incorrecto, es no correcto buscar los propios intereses de uno, sino que buscar los intereses ¿de quién? Del rebaño. El rebaño debe estar en primer lugar, no la vida del pastor debe estar, él no se debe de preocupar, el pastor no se debe de preocupar por sus necesidades. ¿Por qué? Porque Dios le provee, Dios le bendice, porque Dios cuida de sus pastores. Por lo tanto, él tiene que hacer la obra de cuidar a sus ovejas, a las ovejas de Dios, porque ni siquiera son ovejas del pastor, son ovejas de Dios, el dueño es Dios. Y entonces es lo que quiero aquí que ustedes vean, el último punto, los últimos puntos de donde habla acerca de cuidar a las ovejas de los ataques del enemigo, de aquellos que quieren robar las ovejas, el corazón de las ovejas, y del cuidado que deben tener los pastores de orar y de estudiar la palabra de Dios y no buscar su propio interés. Y entonces vemos nosotros en el versículo 33 que la Escritura dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice Pablo. En otras palabras, Pablo, siendo un apóstol, y él mismo lo escribe, dice, yo tengo derecho, como otros apóstoles, de tener una esposa. Sin embargo, él no la tenía. Yo tengo derecho de vivir del Evangelio. En otras palabras, yo tengo derecho a que me mantengan cuando yo predico la palabra y ministro, pero tampoco lo hago. Y no lo hago para que nadie critique mi trabajo, para que nadie me eche en cara que estoy viviendo, que lo hago por interés propio. El mismo Pablo le enseña a la iglesia que cuide a sus pastores. En otras palabras, Pablo le enseña a la iglesia, le dice, tú cuida a tu pastor, mantén a tu pastor, provéele lo que tu pastor necesita, porque tu pastor tiene una familia que tiene que cuidar y por lo tanto tú eres quien le tienes que proveer. Mientras él cuida de ti, tú provees para que él sostenga a su familia. Sin embargo, Pablo no reclama eso para él. Pablo no pide eso para él. Entonces es por eso que Pablo en el versículo 33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En otras palabras, he trabajado con mis propias manos para mantenerme a mí, mi apostolado, está hablando Pablo, y para mantener a los que están conmigo, para no depender de nadie que pueda echarme en cara que mi apostolado lo tengo por dinero. Y entonces, él dice en versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, esta escritura donde dice que nuestro Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir, no aparece en los evangelios. No es una palabra del Señor Jesús
que tú puedas ir a buscar en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, porque no la vas a encontrar. Pero sabemos por el apóstol que es una enseñanza del Señor Jesucristo. Porque la iglesia, los apóstoles, habían escuchado esa enseñanza del Señor Jesucristo. Sin embargo, el Espíritu de Dios, no por su sabiduría y su razón, esas enseñanzas no están en el Evangelio, pero aparecen aquí inspiradas por el Espíritu de Dios, aparecen aquí siendo enseñadas por el apóstol. En otras palabras, vemos la palabra del Señor Jesucristo aquí en Hechos y vemos eso. Entonces, que más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, en el contexto que él está diciendo, lo está diciendo, yo no he recibido nada de nadie, aunque lógico, sí recibió ayuda, ¿verdad? Entendemos que recibió ayuda, pero también entendemos que trabajaba haciendo tiendas, dice la Escritura, casas podemos decir, de los así como los beduinos que hacen sus casas de piel para vivir, para habitar. Él fabricaba ese tipo de casas. Y entonces él está diciendo, yo no he recibido, no dependo de eso, sino que yo me he dado. En otra escritura dice que él se ha gastado por el Evangelio, que él gastó su vida por el Evangelio. Entonces el contexto no es tan solo dinero, sino el contexto es toda su vida. Toda su vida la ha entregado por el Evangelio, la entregó al servicio de Cristo. En otras palabras, depende completamente de Cristo Jesús. Y él, como líder, le está enseñando a los líderes, a los obispos, que ellos hagan lo mismo. Que todos nosotros, los pastores y líderes, dependamos de Cristo Jesús, quien es quien nos provee y quien es quien nos da y nos bendice. Y entonces él dice, es por eso que él dice, más bienaventurado es dar que recibir. Porque he aprendido eso del Señor Jesús, que entregue mi vida y que soy feliz dándome, porque es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque la recompensa que nos espera es la recompensa que Cristo nos va a dar para la gloria de Dios. Amén. Y entonces vemos nosotros que le sigue hablando a los obispos, a los pastores, y les dice, despójense de su propio interés, no tengan su propio interés, no estén ustedes por el dinero, no estén ustedes pensando cómo voy a pagar la renta, cómo voy a mantener a mis hijos, no estén pensando en nada de eso, que Dios es quien se encarga de eso. Y Dios va a dar y va a proveer. Lo que ustedes deben de pensar es en esto, en cuidar el rebaño. Y miren lo que dice en el versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Ahora, en la escritura, en el griego, la palabra es débiles. A los débiles se debe de ayudar. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra necesitados, nos hace pensar los pobres. Y vamos ahí, ¿verdad? Tenemos que ayudar a los pobres. No, en el contexto de lo que Pablo está diciendo, que le está hablando a los obispos que cuiden la iglesia, en ese contexto está hablando que cuiden de los que son débiles espiritualmente hablando, de los que tienen una gran necesidad de conocer la verdad de Dios, de entender quién es Dios y de que pongan su fe en Dios. Entonces, el cuidado del liderazgo, del pastorado, es la vida espiritual de cada oveja. La vida espiritual de cada oveja. Estar seguros y luchar y predicar y exhortar, como dice Pablo, con llanto, día y noche, exhortar para que cada oveja entienda el Evangelio correctamente, para que vaya al cielo, para que vaya al destino final, que es el mismo trono de Dios, la salvación eterna, estar con Cristo Jesús. Amén. Ese debe de ser lo que nos quite el sueño a los líderes y a los pastores. La salvación, el cuidarnos espiritualmente unos a otros para la gloria de Dios. Amén. Entonces, viendo esta base, entonces que Pablo le habla a los pastores que cuide a los más débiles, ahora vamos a ir a otra escritura para ver entonces el llamado que se le hace a los líderes y a toda la iglesia
a cuidarnos mutuamente para la gloria de Dios. Amén. Miren, vayan ustedes entonces a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 14. Amén. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. ¿Quiénes son estos? ¿De quién está hablando ahí? De los pastores, ¿verdad? Está diciendo a la congregación le está hablando y le está diciendo: os rogamos, hermanos, congregación, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que la congregación tiene que hacer? La congregación tiene que escuchar a sus líderes, a sus obispos, a sus ancianos, a sus pastores. Tienen que escucharlos atentamente. ¿Por qué? Porque ellos trabajan entre nosotros. Ellos nos presiden en el Señor. Ellos nos amonestan. Ellos nos enseñan la Escritura. Ellos nos corrigen. Ellos nos guían, nos jalan la patita cuando necesitamos ser corregidos, ¿verdad? El pastor está para eso, para corregir los errores espirituales que te pueden llevar a la perdición, que te pueden llevar a una vida lejos de Dios. El pastor está para cuidar la vida espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia, para que entonces el pastor esté seguro de que cada una de sus ovejas va camino ¿a dónde? Al cielo, con Cristo. Ahora, sabemos que la salvación es por gracia, ¿verdad? La salvación es por gracia, es por medio de la fe, es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Eso depende de cada uno de ustedes. Pero si ustedes me dicen que ustedes tienen fe en Cristo y que Cristo es su Señor y su Salvador, amén, gloria a Dios, ustedes confiesan eso, pero ahora yo tengo que cuidarles y tengo que ver sus frutos. Y tengo que ver que eso que confiese se vea en ustedes. Porque si ustedes confiesan que son cristianos, que han sido salvos por gracia, que tienen fe en Cristo, pero no dan ningún fruto, entonces hay una duda que verdaderamente hayan entregado su vida a Cristo Jesús. Porque el cristiano que no hace nada para mostrar que tiene a Cristo en su vida, simplemente es un religioso, simplemente es una persona que está confundida, que está engañada, que cree que va camino al cielo, pero va camino al infierno. Porque Cristo no es real en su vida. Porque no ha puesto su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Entonces el pastor está ahí para cuidar a cada miembro, confrontarlo con su realidad, porque tiene que dar un fruto. Todos los ovejas tienen que dar un fruto en su vida. Ahora usted me va a decir: bueno, pastor, pero hay un cristiano que no dio fruto, que fue el ladrón, que fue crucificado junto con Cristo. Él no tuvo oportunidad de ir a la iglesia, no se bautizó, no diezmó, no ofrendó, no usó ninguno de sus dones, no sirvió en la iglesia. ¿Qué fruto tiene? Y nosotros podemos pensar: oh, no tuvo ningún fruto. Pero la realidad es que aún el ladrón que estuvo crucificado junto con Cristo, al lado de Cristo, tuvo fruto. ¿Y cuál fue el fruto que tuvo? Que testificó de Cristo al otro ladrón que lo negaba. En otras palabras, testificó hablando que Cristo era el Salvador, que Cristo era el que lo iba a salvar, el Rey, el que verdaderamente, el justo, el santo, el puro, el que no merecía estar ahí. Ese fue el fruto del ladrón. Entonces se dan cuenta que todos los creyentes tienen que dar fruto. No puede haber un creyente que no dé fruto. Entonces, ustedes
son llamados a dar fruto y fruto abundante para la gloria de Dios. En servicio, en fe, en comunión con Dios, en santidad, en todo aspecto de su vida cristiana, ustedes tienen que glorificar a Dios viviendo para Dios, como cristianos, que sean reconocidos como cristianos. Que los compañeros de trabajo digan que tú eres diferente, que tú no eres la misma persona de antes cuando no tenías a Cristo, sino que ahora que estás en Cristo, tú eres un hombre leal, fiel, cabal, un hombre íntegro, un hombre santo, un hombre que glorifica a Dios en todo aspecto de su vida, un hombre que se puede confiar, una mujer santa, pura, que se puede confiar para la gloria de Dios. Que lo puedan ver, que tu familia lo pueda ver. Que tu familia pueda decir, él o ella ha cambiado, es diferente a como era antes, sin Cristo. Ahora en Cristo Jesús se mira radiante, se mira gozoso, se mira lleno de amor, lleno de bendición. Es un hombre, una mujer completamente diferente, porque Cristo está en su vida. Habla diferente, piensa diferente, hace las cosas diferentes. Porque ahora es dirigida por el poder del Espíritu Santo. Y toda la sabiduría que tiene viene de la palabra de Dios. Cuando habla con sabiduría. Porque conoce la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Los vecinos saben que tú eres un hombre o una mujer diferente. Que ya no hay chisme. Que ya no hay mentira en ti, que ya no hay envidia, que no hay rencor, que no hay luchas en ti. Porque ahora cuando hay una lucha en ti vienes corriendo a los pies de Cristo Jesús, a pedir perdón, a entregar aquel aspecto de tu vida con la cual estás luchando. Dependes de Cristo en todo lo que haces. Te cuidas, porque quieres honrar y glorificar a tu Señor. No vas a ser perfecto, vas a caer, pero cuando caes, corres a Cristo Jesús, el único que te puede ayudar. Donde está la bendición. Sabes que la bendición es estar con Cristo, estar en la mano de Cristo. Así que cuando vas con Cristo, y cuando regresas con Cristo, y todo es para la gloria de Dios. Todo lo que haces. Por lo tanto, entonces la gente mira fruto en ti. Y qué mejor manera de predicar el Evangelio que vean tu testimonio de quién es en Cristo Jesús. Porque es tu testimonio el que va a abrir las puertas para que entonces tú hables de Cristo a la gente. Muchos tienen temor de hablar de Cristo porque dicen, no sé cómo hacerlo. Vive para Cristo y lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Amén. Entonces, vemos nosotros que el pastor entonces es su trabajo de ayudar espiritualmente a las ovejas, y las ovejas tienen que honrar a su pastor, sometidas a su pastor, escuchando la amonestación de su pastor, porque saben que es el beneficio para sus vidas espirituales. Saben que el pastor les está cuidando para su eternidad, para la seguridad en Cristo. Por supuesto que es el Espíritu Santo que te asegura que eres de Cristo. Por supuesto es la palabra de Dios que es donde está cementado, pero es el pastor quien comprueba eso. Él es el pastor quien prueba eso en ti. Es el pastor quien corrige eso en ti. Es el pastor que te ayuda a que así sea eso real en tu vida, para la gloria de Dios. Amén. Y entonces después, ahí en Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5, versículo 14, dice la Escritura, también os rogamos, hermanos, aquí viene entonces, no tan solo que la congregación escuche a su pastor, sino que ahora que la congregación también trabaje junto con su pastor en el bienestar espiritual de otros, en la ayuda espiritual para otros. En otras palabras, el trabajo del pastor de amonestar, el trabajo del pastor de presidir ante el Señor de la congregación, no lo hace solo, sino lo hace ¿con quién? Con toda la congregación.
Porque toda la congregación, todos los hijos de Dios tienen que dar fruto. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando realmente de servidores, de siervos, de ser siervos. ¿Y quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los siervos? Todos los que somos cristianos somos siervos. En diferentes capacidades, pero todos servimos unos a otros para la gloria de Dios. Entonces, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿Se dan cuenta? El pastor los amonesta a ustedes. Ahora ustedes van a amonestar a otros hermanos a que hagan lo correcto, a que vivan correctamente. Ahora, ¿quiénes van a amonestar? En primer lugar, dice, hermanos, que amonestéis a los ociosos. A los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? En la palabra en griego, la traducción viene de una traducción de un concepto militar. De un concepto militar. El militar, el soldado que se salía fuera de orden. El militar que se rebelaba. El militar que no quería obedecer las órdenes. Ese es un ocioso. Entonces, podemos traducir esa palabra ocioso como un rebelde. Amonesta al rebelde. O amonesta al revoltoso. Amonesta al revoltoso, al rebelde. Pero también algunos comentaristas dicen que esa palabra, que viene de un contexto militar, que está hablando de un rebelde que no quiere seguir órdenes, también puede ser leído de una persona que es apático, que no quiere hacer nada, que todo lo dejamos para mañana. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Mañana. ¿Sí? Entonces, ¿para cuándo va a haber cambio en tu vida? Mañana. ¿Cuándo te vas a poner a trabajar en la iglesia? Mañana. ¿Cuándo vas a ayudar a los hermanos? Mañana. ¿Cuándo vas a dar fruto en la iglesia? Mañana. Todo para mañana. Un apático, un ocioso, un vago, que no quiere hacer ninguna clase de trabajo para la gloria de Dios. Entonces dice, amonesta a los ociosos, amonesta al apático, amonesta al vago, amonesta al rebelde espiritual que no quiere hacer las cosas. Cuando el pastor dice, vamos por este lado, el revoltoso dice, no, eso no va a salir bien, mejor no voy. No, estoy seguro que eso no es de Dios. Ya ves, yo te aseguro que va a estar mal. No, nunca se quiere unir, nunca quiere trabajar, nunca quiere poner su esfuerzo en las cosas de Dios, siempre pone pretextos. Bueno, las ovejas rebeldes es una oveja ociosa. Ahora, fíjense bien que la Escritura no lo condena al infierno, no dice está perdido. Simplemente dice es ocioso, esa oveja es ociosa. Por lo tanto, hermanos, amonesta, corrige a la oveja ociosa. Dile a la persona, corrige, a la de al lado dice, corrige a la oveja ociosa. Corrige a la oveja ociosa. Corríjanse unos a otros, a los ociosos, corrijamos. ¿Ok? Entonces, no estamos diciendo te vas a ir al infierno, no eres de Cristo. Podemos decir, eres ocioso, hermano. Eres vago, eres rebelde. Métete al camino. ¿Por qué? Porque estás haciendo una oveja que no estás junto con tu redil. No trabajas con tu redil. Estás fuera del redil. Tienes que entrar al redil del Señor, a donde Dios nos quiere llevar para la gloria de Él. Amén. Así que hay varias cosas que lo identifican a esta oveja ociosa. Número 1, no sirven a la iglesia con sus dones. No ponen en uso sus dones. Debemos entender que si eres cristiano, todos los cristianos tienen un don. Cuando menos un don del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese don del Espíritu Santo lo tienes que poner en obra. Porque ese don no es para ti. Ese don no es para que lo guardes en el banco o en el cajón de tu casa. Ese don es
para que lo pongas por obra para el beneficio de ¿quién? De tu hermano. Dile, para el beneficio tuyo. Para el beneficio tuyo. ¿Sí? Ponemos nuestro don para el beneficio tuyo, para el beneficio de los otros. Amén. No te lo guardes. Entonces, vayamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Veamos lo que la Escritura dice ahí. 1 Corintios 12, 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos tienen un don, y ese don ha sido dado para provecho, para que lo usen para la gloria de Dios. Amén. Y versículo 14, ahí mismo, dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, el cuerpo está compuesto de muchos miembros y cada miembro tiene un don. Y cada miembro usa su don en el cuerpo para la gloria de Dios. Amén. Ahora vayamos a el capítulo 14. Vayamos capítulo 14, versículo 12 y 13. Ahí mismo de 1 Corintios 14, 12 y 13 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Entonces, versículo 12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. En otras palabras, la Escritura nos está diciendo que puedes tener uno, pero que no te conformes con uno, que abundes en los dones espirituales, que no tan solo quieras tener un solo don, sino que tengas muchos dones del Espíritu y los pongas en práctica para la iglesia. Amén. Así que la oveja rebelde es la oveja que no quiere usar sus dones, pero las tiene que usar para la gloria de Dios. Número 2, la oveja rebelde no da una porción de su riqueza. No da una porción de su riqueza. La oveja rebelde no quiere participar en la obra de la iglesia. En otras palabras, le duele dar dinero para la obra. No quiere participar. ¿Qué es lo que saca cuando pone en el plato? Acá en Estados Unidos, perdón. ¿Cuál es el que saca? ¿Qué billete? Puro Washington. Billete de $1. Y eso si es que no trae cambio, si no pone el cambio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? No, es dar mucho, $1 es suficiente. Entonces, la oveja rebelde es la que no quiere dar una porción de su riqueza. Vayamos a 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Dice: cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingos, ¿verdad? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces nosotros tenemos que apartar para la obra. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Cada primer día de la semana. Darlo generosamente para la obra de Dios. Vayamos a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Repitan conmigo: abundar en esta gracia. Abundar en esta gracia. ¿Cuál es esta gracia? Tienen que leer todo el capítulo 8 para que vean cuál es esta gracia. La gracia es las ofrendas. Entonces está diciendo: ustedes abundan
en fe, abundan en palabra, abundan en ciencia, abundan en toda clase en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, pero también abundan en esta gracia. ¿Esta gracia cuál es? La gracia de dar para la obra. Amén. Capítulo 9 de 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 12. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracia a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, tienen que ser generosos, tienen que apartar cada semana, tienen que darlo sin tristeza, sin dolor, sin preocupación, como propusieron en su corazón. ¿Para qué? Para que abunden en gracias. En otras palabras, para que le puedas dar gracias a Dios de la abundancia de lo que Dios te da. Para que seas un hombre agradecido con Dios, una mujer agradecida con Dios. Que sepas que todo lo que tienes, todo lo que logras en esta vida, ¿viene de quién? Viene de Dios. Que te sientas a la mesa y cada bocado que te llevas a la boca, entiendas, gracias Señor, porque tú provees y tú me bendices para disfrutarlo. Que cuando pagas la renta o el mortgage, la hipoteca, des gracias Señor, porque tú me provees para hacerlo. Para que cuando tú te subas a tu auto, digas gracias Señor por lo que tú me das. Para cuando te pongas la ropa, digas gracias Señor por lo que me permites llevar en mi cuerpo. Para que cuando tú des para la obra, tú digas gracias Señor porque me das un corazón generoso para hacerlo. Para que des gracias a Dios en todo. Amén. Número 3, la oveja rebelde no apoya a los líderes de la iglesia. Los rebeldes no quieren apoyar a sus líderes. En Primera de Tesalonicenses 5, vayan a Primera de Tesalonicenses, ahí 5, versículo 12 y 13, ya lo hemos leído, ¿verdad? Dice, os rogamos hermanos que recordéis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima. Que los tengáis en mucha estima. Si tú estimas a tu líder, a tus líderes, a los pastores, a tu pastor, ¿cómo lo vas a tener? En mucha estima. Quiere decir ¿qué quiere decir eso? Que vas a hacer caso a tu pastor. Vas a obedecer a tu pastor. Vas a seguir la dirección que el Espíritu de Dios marca a la iglesia y apoyas a tu pastor en la dirección que Dios nos está llevando. Amén. Vemos nosotros también en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cómo debes de tener al pastor? ¿Cómo dice la Escritura? En doble honor. Doble honor. Los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. ¿Por qué? Porque son los que están cuidando mi vida espiritual. Están cuidando la dirección en la cual yo camino en las cosas de Dios.
Gloria a mi Jesus. Es quien me amonesta, es quien me guía, es quien me ora por mí, me cuida, quien me regaña cuando estoy haciendo algo indebido, que estoy portándome mal de una u otra manera. Me llama a cuentas y me dice, hermano, hermana, tienes que corregir esto en tu vida. Me cuida. Es un cuidado, es una bendición. ¿Cómo lo tenemos en doble honor? Porque bendice nuestras vidas. Amén. Vamos entonces ahora a Hebreos capítulo 13, versículo 7, Hebreos 13, 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿A quién tienen que imitar? Al pastor. Imitar su fe. Versículo 17 de ese mismo capítulo 13 de Hebreos. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Entonces, ustedes obedecen, ¿para qué? Para no hacer enojar, molestar, frustrar al pastor que les amonesta, que les guía. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué trabajo tienen que hacer ustedes? De acuerdo a Tesalonicenses, ¿tienen que amonestar a quién? ¿A quién? A los débiles. En este caso, ¿qué tipo de oveja débil? A los vagos, apáticos, rebeldes. Cuando tú veas algún vago por ahí, algún apático, algún rebelde, que aquí no hay, ¿verdad? Aquí no hay. Usted le pueda decir, usted, no yo, entiendan, es usted, su trabajo de usted, no mío. También es mío, pero de ustedes, si ustedes ven eso, ustedes llaman y dicen, hermano, hermana, quiero hablar contigo para que corrijas tu vida. Camina en las cosas de Dios, no seas rebelde, no seas apático, no dejas para mañana. Acuérdate que tú tienes un don, ponlo en uso en la iglesia. No seas apático y da para la obra, contribuye. Que Dios te bendice para que agradezcas a Dios por lo que Dios te da. Respeta a tu pastor. Sigamos el liderazgo de nuestra iglesia. ¿Quién va a hacer ese trabajo? ¿Quién va a hacer ese trabajo? Nosotros. Parece que no se escucha, ¿verdad? Nosotros. Ustedes tienen que hacerlo. No es trabajo mío, la Escritura está diciendo que ustedes. ¿Ok? También dice, amonestáis. ¿A quién también debes de amonestáis? Número 2. Dice, amonestáis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Esa es la segunda oveja. La primera es la ociosa, revoltosa, vaga. La segunda tipo de oveja es la de poco ánimo. En otras palabras, en griego quiere decir la de alma pequeña. ¿Cuántos son de alma pequeña? Qué bueno que no dijo ninguno amén. Todos debemos de ser alma ¿qué? Grande. Alma grande. Todos debemos de ser alma grande. Pero los de poco ánimo, la Escritura dice que son alma pequeña. Alma pequeña. ¿Quiénes son estas ovejas de alma pequeña? Son los que no quieren aceptar un ministerio que los rete. El pastor y el líder viene a hablar con ellos y les dice, hermano, hermana, ¿te gustaría trabajar en esto? ¿Me podrías ayudar aquí? Y el de alma pequeña dice, uy, no. Espérese, pastor, espérese. Relájese, a ver, vamos a hablar. Eso es muy grande para mí. Yo no sé hacerlo, no puedo hacerlo,
y no quiero hacerlo. ¿Qué dice la Escritura? Que amonestemos al hermano de alma pequeña. Entonces, si ustedes saben de algún caso donde yo les dije a alguien, ¿quieres ayudarme a trabajar en esta área? Y dice que no, y ustedes por ahí se enteraron, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir con esa alma pequeña y decirle, hermano, hermana, no seas alma pequeña, ponte las pilas, tú tienes que ser de alma grande, échale ganas, dile que sí al pastor. Ah, pero que no, yo te ayudo, pero tú sí puedes. Entonces la oveja de alma pequeña no quiere aceptar un ministerio que los rete, temen al cambio o a lo desconocido, tienen temor, quizás no porque no quieran ayudar, sino que tienen temor a lo desconocido. No, es que yo nunca lo he hecho, yo nunca me he parado aquí enfrente de todos y dirigido la oración, me tiemblan los pies, las rodillas. ¿Qué voy a decir? No tengo palabras que decir. Claro que tienes palabras que decir, porque si amas a Cristo tienes palabras que decir. Tú conoces las necesidades de la iglesia. Oh, pastor, pero es que no puedo leer, me equivoco. No importa. ¿Qué más da que te equivoques? Hazlo con pasión, con deseo de leer la palabra de Dios. Y con la práctica lo vas a hacer cada vez mejor para la gloria de Dios. ¿Qué más da? Pastor, es que yo no puedo dirigir ese grupo. O yo no puedo hacer ese tipo de trabajo. En lugar de decir, enséñeme, pastor, cómo se hace. O póngame a alguien que me ayude y me enseñe cómo se hace. Esa es la actitud que se debe tener, no temor. Número 2, la alma pequeña quiere lo fácil, sin mucho compromiso. Dice, pastor, mejor en lugar de ponerme a hacer esto, ¿por qué no me da la escoba y yo barro? Ahí nadie me ve, ahí no hago nada que pueda equivocarme, ahí lo ayudo. ¿Qué quieren? Qué bueno que quieren eso, pero siempre quieren lo más fácil, lo más pequeño. Número 3, el alma pequeña no entiende o no quiere entender el llamado que Dios hace. El alma pequeña no entiende o no quiere entender el llamado que Dios hace. ¿Y cuál es el llamado que Dios hace? Vayamos ahí mismo en 1 Tesalonicenses 3, al 2 al 4. 1 Tesalonicenses 3, 2 al 4, dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y consolador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Estamos puestos para qué? Para tribulaciones, ¿verdad? Es lo que el contexto está diciendo. Enviaron a Timoteo para que los anime en medio de qué, de las tribulaciones. El alma pequeña no quiere hacer el caso al llamado de Dios porque no quiere tribulaciones. Si Dios le dice ve evangeliza, no quiere ir a evangelizar porque tiene miedo a que le cierren la puerta en la cara, porque tiene miedo a que lo insulten, porque tiene miedo a que lo golpeen. Entonces no quiere ese trabajo de hablar de Cristo, porque tenemos temor a lo que nos pueda pasar. Pero no, Dios nos manda a hacer trabajo y a veces hay tribulación en medio del trabajo y no debemos de temer a eso, sino avanzar en lo que Dios nos pone a hacer para la gloria de su nombre. Mire lo que dice el versículo 4 de 1 Tesalonicenses 3:4, dice, porque también estando con vosotros os presidimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. En otras palabras, el que les predique a ustedes, hermanos, que no van a pasar tribulación en su vida cristiana es un mentiroso. Porque el cristiano pasa por tribulación. El verdadero cristiano tiene tribulación en su vida. Ese evangelio falso que se predica por ahí solamente de victoria y victoria y victoria es mentira. El ser de Cristo requiere sacrificio, requiere esfuerzo,
requiere tribulación en nuestra vida. Porque es por medio de la tribulación que Dios nos forma. Es por medio de la tribulación de que Dios nos usa para su gloria. Porque cuando estamos en tribulación, Dios se fortalece. Dios se muestra poderoso. Porque muestra cómo nos saca de la tribulación. Muestra cómo nos protege en la tribulación y cómo nos saca de la tribulación. Por lo tanto, uno que es llamado no dice no al que lo llama, sino dice sí y va confiado porque sabe que lo va a proteger Dios en medio de la tribulación. Amén. Así que no tengamos temor del llamado que Dios nos hace. Vayan a Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que no tengamos temor y vayamos y hagamos la obra. No seas alma pequeña, sino una alma grande para el Señor, para la gloria de Dios. Podemos ir a muchos versículos más, pero con cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Pero yo se los dicto para que ustedes lo lean. Juan capítulo 15, versículo 18 al 21. Filipenses capítulo 1, 29 al 30. Filipenses 1, 29 al 30. Segunda de Timoteo 3, 12. Primera de Pedro 4, 19. Primera de Pedro 4, 19. Y Primera de Pedro 5, 10. Vamos a leer uno solo. Vamos a leer Filipenses capítulo 1. Versículo 29 y 30. Porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, tendiendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y que ahora oís que hay en mí. Ahora fíjense bien lo que dice. Teniendo el mismo, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis con Él. No le tengan miedo. Dios les concedió eso. Dios nos concedió padecer por Cristo. ¡Wow! ¿Se imaginan eso? ¿Cuántos quieren un regalo? ¿Cuántos les gustan los regalos? ¿Cuántos les gustan las dádivas de Dios? Pues aquí está una. Pero nadie la quiere esa. Los predicadores de la victoria no quieren esa. Pero te ha concedido Dios que creas en Cristo, pero no tan solo que creas en Cristo, sino que padezcáis junto con Él. ¿Por qué? Porque el que padece en el nombre de Cristo, su galardón es grande en el cielo. Porque es un gran placer y privilegio servir a Cristo, morir por Cristo, vivir por Cristo, hacer todas las cosas por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo vale. Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted qué hace por cosas? Usted se compra un Mercedes. ¿Por qué compra un Mercedes los que tienen dinero? O los que pueden comprar carros caros. ¿Por qué los compran? Dice usted, porque lo vale. ¿Verdad?
¿por qué va a comer las mejores comidas y le paga tan caro? Porque vale la pena. ¿Por qué se quieren comprar las mejores ropas? Porque la vale. ¿Qué acaso el nombre de Cristo no es más valioso que todo eso? Entonces, ¿por qué padecer por Cristo? Porque vale Cristo. Porque lo vale. Porque es glorioso poder servir a nuestro Señor en esa capacidad para su gloria. Amén. Entonces, el de poca alma pequeña no quiere entender o no entiende el llamado. Pero yo creo que todos ustedes y los que me escuchan en la internet entienden el llamado, el sacrificio de Cristo. Y número 3 dice que también ayudemos a quién, sostengamos a los débiles, en 1 Tesalonicenses 5:14, la última parte, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los poco ánimo, que sostengáis ¿a quién? A los débiles. ¿Se acuerdan de Hechos 20 que leímos? Que es mejor servir, que es mejor dar que recibir. ¿Sirviendo a quién? A los débiles. Pablo le está diciendo a los obispos, a los pastores: sirvan a los débiles. Aquí la Escritura, Dios les está diciendo a ustedes, la congregación: sirvan a los débiles, amonesten a los ociosos, animen a los de poco ánimo y sirvan a los débiles. Sirvan a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? La oveja débil es la oveja frágil de fe. La oveja frágil de fe, que parece ser que hay que traerla en algodón porque se quiebra su fe en cualquier momento. ¿Qué pasa con ellos? Es una oveja que está llena de duda, tiene dudas acerca de Dios. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me ha salvado? ¿Será que Dios está conmigo? Y tiene un montón de luchas en su vida. Romanos 14, del 1 en adelante, está hablando de los débiles. Y solamente vamos a leer un par. Dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Entonces, ustedes pueden leer todo el resto. ¿Okay? Está hablando de los fuertes y de los débiles en la fe. Los débiles son aquellos que son religiosos, que tienen temor, que son legalistas en muchas áreas, y que dicen, no se debe. Por ejemplo, ¿por qué no comes carne los viernes? No, porque es la Pascua, no debemos de comer carne los viernes porque es el cuerpo de Cristo. Ese puede ser un cristiano débil. El fuerte, ¿qué hace? Se echa unos tacos de carne asada. ¿Por qué? Porque el fuerte sabe que de dónde viene la carne. ¿Quién la provió? Dios. Y si ese día es el único día que tienes carne, ¿vas a dejar de comer carne? No, le das gracias a Dios porque tienes para comer carne. Y le agradeces al Señor porque Dios te permitió tener eso. El débil es el que anda poniendo excusas, que esto sí, que esto no. El débil tiene temores. El débil es débil en toda su área espiritual, en su fe. Amén. Entonces duda y tiene temores. Les voy a dar otros versículos para que ustedes lean. 1 Corintios 8, del 1 al 13. 1 Corintios 8, del 1 al 13. 1 Corintios 9, del 19 al 23. 1 Corintios 9, del 19 al 23. Y 1 Corintios 10, 23 al 33. Cuando tú te sientas a la mesa y en la mesa estás sentado y, por ejemplo, la Escritura dice que uno no debería de comer cerdo, no debe comer camarón, langosta, porque todo eso es animal de desperdicio, come del fondo del mar.
Esos tipos de pescado como la mojarra, el bagre, ¿qué come? Pura basura. Y después, ¿qué hacemos? La comemos en un plato bien rico, ¿verdad? La Escritura dice que no debemos hacer eso. Pero en Hechos, la Escritura dice que Dios ha limpiado todo y que solamente tenemos que dar gracias a Dios. Y si es lo que hay que comer, pues eso comes. No te das gracias y comes. Pero si hay un hermano débil en la fe que ha leído el Antiguo Testamento y dice, no debemos de comer cerdo y no debemos de comer camarones, y vamos a la mesa de una fiesta juntos y en esa mesa sirven camarones y tú libre en Cristo vas a agarrar el camarón y el hermano que está ahí te mira así con esos ojos que vas a agarrar el camarón, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Te regresas con la mano vacía y agarras un pedazo de lechuga o rábanos o lo que haya ahí y eso comes y le das gracias a Dios. Y lo haces ¿por qué? ¿En beneficio a quién? Al débil. Porque tú sabes que Dios te deja comer, pero el débil en su fe está, no se debe comer, ok, no vamos a discutir ahorita, no te voy a ganar, no te voy a aclarar las cosas ahorita, como lo otro que hay. Ya habrá ocasión para que hablemos de tu fe y lo libre que somos en Cristo Jesús. Que ya no tenemos esa restricción en nosotros y ese temor. Amén. Entonces, somos libres. Quiere decir que gozamos de la libertad. La oveja débil es una oveja que se siente así, que se siente atada a cosas, no es libre. Los que somos en Cristo sabemos que somos libres, pero no tenemos la libertad en libertinaje. ¿Entienden? Quiere decir, todo nos es permitido, todo se puede, mas no todo nos conviene. Entonces sí, puedes hacer lo que tú quieras, eres libre, pero no. ¿Por qué? Porque tienes que glorificar a Dios, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar el testimonio de otros, tienes que vivir para Cristo, sometido a Cristo. Por lo tanto, dices no a muchas cosas. Amén. La Escritura también dice que las ovejas débiles son presas de errores. Vayan a Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El que es débil de fe, va y prende la televisión y escucha ahí a un hombre que se llama Rabí, que tiene puesto una talí y que te apantalla porque habla en hebreo y te explica la escritura en hebreo. Y como eres tú un hombre o una mujer débil, le crees y dices, ese está en lo correcto. Y después cambias de canal y ves a otro predicador que predica otra tontería y le crees. Ese es el débil de fe. Pero el que está bien cimentado en la Escritura, como nuestro hermano, el ejemplo que les puse, escucha el error y dice, espérate, esto no suena bien. Esto no es sana doctrina. ¿Por qué? Porque conoce la sana doctrina. El débil de la fe va de un lado a otro. Se lo pueden llevar de un lado a otro. ¿Qué es lo que queremos hacer? Decirle a la oveja débil, hermano, no seas tan legalista, sé libre en Cristo. Hermano, no tengas temores, Dios te ama, Dios te ha salvado, eres de Cristo, no dudes. Hermano, no escuches todas las enseñanzas que están por ahí, hombre, por eso estás lleno de tantas ideas y de tanta locura en tu cabeza. Y sigues a todo mundo y no haces nada. Corrige tu camino. Vive correctamente para Dios. Y así que entonces, nosotros debemos entender que también los débiles son presas del pecado que no son pecado. Lean 1 Corintios 8:7. 1 Corintios 8:7.
La Escritura dice, pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, en el contexto está hablando de los que decían, no voy a comer carne porque esa carne fue ofrecida a los ídolos, y después de que fue ofrecida a los ídolos en el templo, la trajeron a vender en el mercado, y ahora voy a ir al mercado y comprar esa carne, y esa carne fue ofrecida a los ídolos, por lo tanto no puedo comer esa carne. Está diciendo que es pecado algo que no es pecado. Porque Dios dice que si damos gracia podemos comer de esa carne. Porque esa es la carne que vendían en el mercado en ese tiempo. Entonces, entender que la Escritura entonces nos enseña que hay veces que llamamos pecado a cosas que no son pecado. Y ese quien lo hace el que es débil de la fe. Así que, hermanos, conclusión, el trabajo que ustedes tienen para ayudar al liderazgo de la iglesia, el pastor y a los líderes, es la de corregir a esos tres tipos de ovejas. A la oveja ociosa, perezosa, vaga, rebelde, a la oveja de alma pequeña y a la oveja de fe débil. Y así nos ayudamos unos a otros para fortalecer la iglesia, para la gloria de Dios. Para que cada uno de ustedes sean cimentados en Cristo, fuertes, firmes, que nada los mueve, porque conocen la Escritura de tal manera que no hay manera que se puedan mover. Nada los asusta, nada los detiene, no temen, sino que siguen adelante haciendo la obra del Señor para la gloria de Dios. Hablando la verdad en amor. Tú eres hermoso, Señor,